En todas las relaciones sociales que pertenecen al territorio de lo jurídico, no hay conducta humana en la pura exterioridad, pero tampoco la hay en la pura interioridad. Vale decir de que para hablar de conducta tenemos que hablar de una simbiosis o un encastrado entre ambas situaciones, la externa y la interna, porque hacen al entramado de la conducta humana, jurídicamente relevante dentro de una estructura, ¿no es cierto?, judicial, legal, perdón. La importancia de esto es que no podemos, ¿no es cierto?, hablar solamente de la cuestión interior, sino que esa fase interna se debe ver aplicada en la realidad en el mundo exterior, porque tiene que producir un cambio, una modificación, para que empecemos a pensar sobre la relevancia que puede tener esta conducta respecto, ¿no es cierto?, de la situación de conflicto que nos toca analizar. Lo que uno tiene que tener presente cuando se habla de conducta humana, normalmente la situación es compleja, no es simple, porque siempre vamos a tener una multiplicidad de respuestas o una multiplicidad de preguntas respecto de algunas situaciones vinculadas con algunas de las circunstancias integradoras de la cuestión vinculada a la acción. Entonces, esta simbiosis de lo interno y lo externo es el sentido genuino que corresponde atribuir al vocablo hecho, frecuentemente contenido en nuestra legislación penal. El hecho aquí no tiene una connotación puramente naturalística, sino que estamos hablando del hecho humano, esto es, de una conducta humana. El segundo principio al cual tenemos que referirnos, también del pragma constitucional, es el nullum crimen nulla poena sine res. Entonces, este principio está considerado universalmente como característica del derecho penal. Es lo que ustedes conocen o lo que se darían llamar un principio de legalidad de los delitos y de las penas. Básicamente, hacemos referencia a que no existen delitos ni penas fuera de los que se hallan expresamente previstos y penados por la ley penal. Se encuentran sancionados en el artículo 18 de la Constitución Nacional, cuando dice que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Hay que tener presente esta norma del artículo 18 y particularmente el artículo 19, porque se reiteran a lo largo, ¿no es cierto?, del análisis de la materia en las distintas fases, por tener una singularidad trascendente que hace a la esencia de su legitimidad. Entonces, este principio, a su vez, ¿no es cierto?, llamado principio de legalidad, debe integrarse con normas de idéntica jerarquía constitucional para poder reconstruir en toda su dimensión las garantías básicas vinculadas con la legalidad de los delitos y de las penas. Resulta necesario que este principio se despliegue en un amplio espectro de corolarios constitutivos de un repertorio de principios diferentes en cuyo conjunto radicarán efectivamente las garantías de las personas frente al poder punitivo del Estado. Estos principios, que forman parte de este principio ya referido, serían los siguientes: nullum crimen nulla poena sine ley scripta. Esto concierne a la problemática de las fuentes del derecho penal. Según él, la ley en sentido restringido es la única fuente de delitos y de penas. En este contexto nos estamos refiriendo a la ley formal y no a la ley material. Una ley en sentido material puede provenir de cualquier otra instancia de poder. En suma, el principio lo que le advierte al Poder Ejecutivo es que la creación de delitos y de penas es monopolio exclusivo del Parlamento y ordena al Poder Judicial no apartarse de esta materia de la ley formal originada en el Poder Legiferante. El segundo subprincipio sería el nullum crimen nulla poena sine lex certa. Este es el principio de determinación
que también puede designarse como de tipicidad. Acuérdense que normalmente el legislador, en la parte especial del Código Penal, tiene redactada una serie de fórmulas que son las que se conocen como tipos penales y en realidad son los que nos dan la idea de cuáles son las conductas que el Estado prohíbe o reprocha, ¿no es cierto?, o las conductas esperadas. Y eso es importante verlo, ¿no es cierto?, porque hace a la esencia de la situación de la conflictividad y las vías de solución del problema. El principio tiende a realizar la aspiración de certeza a la que tiende el penalismo liberal y tiene una relación inmediata con el principio de reserva consagrado en el artículo 19 de la Constitución Nacional. Es evidente que la mera exigencia previa de la ley formal emanada del Parlamento muchas veces resulta insuficiente frente al propósito garantizador de la legalidad. Es el mandato de determinación, como lo llama Hans Jesek en su Tratado de Derecho Penal, parte general, y se refiere directamente a la formulación de los tipos y exige al legislador la regulación taxativa sin requisitos de los delitos y de las penas. Esto es, la descripción exhaustiva de las conductas punibles y su pena correspondiente. Fíjense ustedes que estamos hablando, ¿no es cierto?, de aquellos supuestos de hechos contenidos en la norma. Pero acá no vamos a discutir la cuestión de la norma, porque la norma es una cuestión lógica, y lo que nosotros estamos discutiendo ahora, o lo que estamos analizando ahora, es eventualmente qué es lo que va a ocurrir con esta herramienta conceptual de la cual nos vamos a valer para resolver esta situación de conflictividad. En definitiva, entonces, el legislador tiene el deber constitucional de delimitar cuidadosamente la materia de prohibición legal en los tipos y las penas correspondientes dentro de las limitaciones que la materia legislar le impone. El tercer subprincipio sería nullum crimen, nulla poena sine lex previa. Por sí solo, tampoco el principio de tipicidad sería un obstáculo eficiente para evitar las leyes penales ex post facto. Esto es un complemento necesario de la taxatividad, es la prohibición de la retroactividad la que históricamente aparece unido al principio de legalidad. La garantía, de alguna manera, establecida constitucionalmente, sería ilusoria si las leyes pudieran captar sorpresivamente acciones humanas que antes de su promulgación eran lícitas por hallarse en la zona de libertad a la cual hacemos referencia, ¿no es cierto?, en el artículo 19 de la Constitución Nacional. La prohibición resulta entonces de la exigencia de la ley anterior al hecho del proceso contenida en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Por lo tanto, la ley que define delitos y establece penas criminales ha de ser no solamente scripta y certa, sino previa. Imaginémonos por un momento de qué sería el hombre en sociedad si no tuviese la seguridad de lo que es lícito hoy, no le impondrá responsabilidades mañana. Esto hace que podamos hablar de la configuración de una suerte de seguridad jurídica en beneficio del mantenimiento de esas relaciones intersubjetivas que deben existir en un ámbito de una sociedad. Octavio González Roura decía que la inseguridad en sus derechos y la restricción más intolerable de su libertad serían las normas reguladoras de su actividad, aparte de la injusticia que habría de imponer penas por actos que en el momento de ejecutarlo eran lícitos. Fíjense ustedes, los momentos políticos de nuestro país a veces se han caracterizado por circunstancias, se puede decir, similares. Cuando para encontrar una serie de requisitos de persecución penal como elemento descalificador
del derecho que tiene cada ciudadano de participar de la vida política nacional,